Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Amnón viola a su media hermana Tamar y utilizamos 2 Samuel capítulo 13. En el video anterior vimos que David pide perdón por su pecado de adulterio y por haber asesinado a Urías, el esposo de Betsabé, con quien cometió adulterio. Ahora, vimos también que Dios mandó a confrontar a David a través del profeta Natán y le dijo que las consecuencias de su pecado vendrían, ¿no es cierto? Entonces, y una de las consecuencias fue que murió el hijo porque tuvo con Betsabé, con aquella mujer que cometió adulterio. Ahora, la espada nunca saldría de su casa. O sea, las consecuencias por ese pecado, David iba a pagar el precio, aún con sus hijos. Hoy vamos a ver que un hijo de David, llamado Amnón, viola a su media hermana Tamar. ¿Sí? Ahora, en el estudio anterior vimos cómo David buscó el perdón de Dios. Dios lo levantó, lo restauró. Pero no se olvide que la consecuencia del pecado es real, se cumple. Aún así, las consecuencias se verán reflejadas en su familia, como le dijo el profeta Natán, tal como lo advirtió. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 12, versículo del 9 al 11. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y el primer problema serio que se manifestó en la familia de David fue con el primogénito Amnón. Veamos esta historia, Amnón y Tamar. Este capítulo comienza con la frase "aconteció después de esto", lo cual nos lleva a vincular lo que pasó antes con lo que sucederá a continuación. Dice el versículo 1 de 2 Samuel capítulo 13 lo siguiente: aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón era el primogénito de David y Tamar era su media hermana, hija de David, pero de otra madre. La atracción que Amnón sentía por su hermana era intensa. Y estaba Amnón, dice el versículo 2 de 2 Samuel capítulo 13, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. En lugar de frenar esta atracción ilícita, Amnón le dio rienda suelta a sus emociones y para complicar las cosas, un primo le echó leña al fuego. Escuchen lo que dice el versículo 3 al 5 de 2 Samuel capítulo 13. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepárale delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Mire los malos consejeros,
Hay un momento en toda tentación que uno puede cerrar la puerta y no caer en el pecado, tal como Dios se lo advirtió a Caín antes de que matara a su hermano. ¿Se acuerda? Génesis 4:7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aún en este momento, Amnón pudo haber frenado sus sentimientos impuros, pero no lo hizo. Se dejó llevar por sus deseos y concibió el pecado. Amnón maquinó un plan para obtener lo que tanto quería, aún manipulando a su propio padre. ¿Qué les parece? Miren lo que dice el versículo de 6 al 11 de 2 Samuel capítulo 13. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó la harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pobre Tamar ni se imaginaba lo que su hermano le iba a hacer. Imagínense a dónde puede llegar el pecado de la concupiscencia. Ahora se están viendo las consecuencias del pecado de David. Todavía en ese momento Amnón pudo haberse frenado si hubiera atendido a la voz de Tamar, que le gritó que se detuviera y no hiciera ese mal. Dice el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 13. Y ella entonces respondió: no, hermano mío, no lo hagas, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Tamar hizo alusión a las leyes de Israel que prohíben el incesto. Levíticos capítulo 19, capítulo 18, versículo 9, capítulo 20, versículo 17, Deuteronomio capítulo 22, 27, versículo 22 y Ezequiel capítulo 22, versículo 11, para que los lea en casa. Aunque era aceptado entre las naciones paganas, y no solo eso, sino que ella le dio una salida para que no pecara. Dice el versículo 13 de 2 Samuel capítulo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Aún en el último momento, a Amnón se le presentó la oportunidad para vencer la tentación, tal como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ponga el asunto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no nos permitirá que vosotros seáis tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Tristemente, Amnón no cerró la puerta al pecado, sino que cedió ante la tentación y violentó a su propia hermana. Versículo 14 de 2 Samuel capítulo 13 dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero el pecado de Amnón no quedó allí. No solo violó a su hermana, sino que después la aborreció y no le dio su lugar. ¿Qué les parece?
Miren lo que dice el versículo 15 al 17 de 2 Samuel capítulo 13. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Violó a su hermana y la aborreció. Tamar quedó deshonrada y despreciada. Versículo 18 y 19 dice: y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Veamos ahora cuál es la reacción de la familia. Ante tal afrenta familiar, nos preguntamos: ¿cómo reaccionó la familia al enterarse de esta situación? El primero en enterarse fue Absalón, que era hermano de Tamar, tanto de padre como de madre. Mire el versículo 20 de 2 Samuel capítulo 13, dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Al principio Absalón decidió no reaccionar, tal vez esperando que fuera su padre quien pusiera en orden las cosas. Versículo 22 dice: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aunque el rey reaccionó negativamente ante la noticia, tristemente no hizo nada para hacer justicia. Versículo 21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Ante la ausencia de justicia, Absalón decidió tomar el asunto en manos propias e hizo un plan de venganza. Llama la atención que, así como Amnón, también Absalón manipuló a David para llevar a cabo su plan. Absalón organizó una fiesta de esquila cuando se cortaba la lana de las ovejas, e invitó al rey y a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Miren lo que dice el versículo 23 al 27 de 2 Samuel capítulo 13. Aconteció pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué has de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Era evidente que David se sentía incómodo con el plan y no asistió, pero no tuvo el alcance de percibir la trampa que estaba teniendo Absalón. David debió sospechar algo cuando él insistió que Amnón estuviera en la fiesta, cuando sabía que había tensión entre ellos. El plan de Absalón era acabar con la vida de aquel que deshonró a su hermana. La venganza. ¿A dónde va a terminar esto?
Dice el versículo 28 y 29 de 2 Samuel capítulo 13. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. 2 años después de la violación, Absalón tomó venganza por su hermana y mandó a matar a Amnón. La noticia corrió rápido, aún más rápido que la huida de los hijos del rey David, pero la noticia llegó distorsionada. Mire lo que dice el versículo 30 y 31 de 2 Samuel capítulo 13. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ni ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. De nuevo aparece en la narrativa el sobrino de David, quien había aconsejado mal a Amnón. Él aclaró lo que realmente había pasado en la fiesta de Absalón. Versículo 32 y 33 de 2 Samuel capítulo 13 dice: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Absalón ha sido muerto. Después de esto, Absalón salió huyendo de la justicia, pues la pena de haber mandado a matar a alguien debería ser la muerte. Dice el versículo 34, la primera parte, que Absalón huyó. David confirmó que solo Amnón había muerto cuando sus otros hijos regresaron a casa. Versículos 34 y 36 dice: entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino con sus espaldas, del lado del norte. Y dijo Jonadab al rey: he aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Así como no hizo justicia con Amnón, tampoco David hizo justicia con Absalón. Ese día David perdió a 2 hijos, uno que murió y otro que estaba exiliado. Dice el versículo 37 al 39 de 2 Samuel capítulo 13 lo siguiente: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Durante 3 años David estuvo lamentando la ausencia de su hijo Absalón en el... ¿Qué les parece? Y esto no ha terminado aquí, esta historia. Va a ver lo que sucede más adelante. Pero reflexionemos. Un pecado, ¿a dónde puede llegar? Aquí Amnón viola a su media hermana.
Absalón, hermano de Tamar, espera 2 años pacientemente y mata a Amnón. Y David está callado, solo se enoja, solo se pone bravo y no toma decisiones drásticas sobre este asunto. Es que el profeta le dijo: la navaja, la espada no saldrá de tu casa. Mire, entendamos las consecuencias del pecado. No va a parar eso. No va a parar. Y David comienza a tener un caos en su familia. En su familia. Y esto es el comienzo nomás. Así que vengamos a Cristo. Dejemos que Él nos sacie con su amor, nos llene de su Espíritu Santo y nos haga verdaderos hijos suyos. Por eso le presentamos la oración de fe para que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador, que dice lo siguiente. Repítela con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora lea la palabra. Aprendamos de estas historias a no cometer estos pecados, a mantenernos fiel a la palabra de Dios, si no habrá consecuencias. Y le damos, y esa palabra, pide al Espíritu Santo que le ayude para obedecerla, para aplicarla y para mañana predicarla. Cante alabanzas, ore, y le invitamos a la iglesia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa. Tu palabra fiel que cada día nos enseña, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica, Señor. Sí, que tu Espíritu Santo se derrame una y otra vez en la iglesia, en la familia y en todo aquel que escucha la palabra, Señor. Y te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos entregas en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.